Buenos días. Ánimo. Esta semana va a estar mejor y la pasada fue muy buena. Bueno, como todos los lunes, empezamos con el quién es quién en los precios y luego vamos a informar sobre avances en el Tren Maya en dos aspectos. Lo que tiene que ver con el cuidado del ambiente. No me gusta mucho hablar de medio ambiente. ¿Dónde quedó la otra parte? De la ecología, del respeto a la naturaleza y de los programas de bienestar en la ruta del Tren Maya. Básicamente, y luego preguntas y respuestas. Adelante. Buenos días, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos ustedes quienes quieren el precio de los combustibles. Tenemos que el promedio de la gasolina regular la semana pasada fue de 22 pesos con 6 centavos. El promedio de la Premium 24 pesos con 20 centavos y el del diésel 23 pesos con 66 centavos. Con corte el día 2 de marzo, la mezcla mexicana de petróleo 68 dólares con 68 centavos de dólar el barril. Pueden ver que sigue moviéndose en la banda entre los 72 y los 52 dólares el barril. Ya lleva varias semanas en ese rango y por tanto el incentivo fiscal más bajo porque ha estado mejorando este precio internacional, 42.7% es el incentivo al IEPS para la gasolina regular, 18.1% para la Premium y 47.6% para el diésel, que el diésel es el que lo tiene más alto el incentivo porque es el combustible que más impacta en la economía, el que más se utiliza para la transportación de alimentos. Las tres marcas más caras en el país fue Redco, Oxogas y Chevron. Esas fueron las carreras y las aliadas de los consumidores en esta semana que concluyó fue Total, Winstar y Rendy. Chicas, mucho movimiento en las aliadas de los consumidores. Qué bueno que estén cambiando y peleando de estos lugares de ser aliados de los consumidores. Vamos a ver ahora en la gasolina regular que el precio más alto con el margen más alto lo encontramos en una gasolinera de Petro 7 en Monterrey, Nuevo León, a 24 pesos con 5 centavos el litro, con un margen Los Angelitos de 4 pesos con 7 centavos, comparado con los 20 centavos de margen de US Fuel en Delicias, Chihuahua, con un precio al público en resultado más bajo, 21 pesos con 35 centavos. Y en la Premium, el precio más alto con el margen más alto es de franquicia Pemex en Matehuala, San Luis Potosí, precio al público 26 pesos con 59 centavos por litro, un margen de 3 pesos con 63 centavos por litro, comparado con un margen de 22 centavos de franquicia Pemex en Veracruz, un precio al público de 21 pesos con 66 centavos. Y Valero otra vez pasándose de rosca, ahora con el diésel en Zapopan, Jalisco, un precio al público de 25 pesos con 46 centavos y un margen de 4 pesos con 45 centavos, muy mal estos de Valero. Y franquicia Pemex en comparación en Chihuahua, con un margen de 15 centavos, tiene un precio al público de 22 pesos con 73 centavos. En verificaciones recibimos 363 quejas y denuncias a través de la app de Litro por Litro y ya saben que en Android y iOS se puede descargar de manera gratuita para que ubiquen en el lugar en el que viven, en donde les conviene por precio y ubicación comprar el combustible. 273 visitas y o verificaciones correspondieron a estas denuncias y quejas. En realidad esta semana no hubo ningún caso delicado en el tema de gasolineras. En el tema del precio sin tomar en cuenta el margen, tenemos que las más baratas para la regular es Móvil a 19.99 en Monclova, Coahuila, muy buen precio, y a 20 pesos con 5 centavos de Bristol en Guadalajara, Jalisco. Las más caras, 24 pesos con 34 centavos de franquicia Pemex en Pueblo Nuevo, Durango, y 23 pesos con 99 centavos de Móvil en San Pedro Garza García, Nuevo León. Para la Premium, la más barata, 21.39 de G500 en Medellín de Bravo, Veracruz, y 21.93 de franquicia Pemex en Veracruz. La más cara, 26 pesos con 59 centavos de franquicia Pemex en Matehuala, en San Luis Potosí, 25 pesos con 99 centavos de BP en Iztapaluca, Estado de México. Para el diésel, la más barata, 21.73 de Móvil en Puebla, y 21.89 de BP en Veracruz. Así tenemos en nuestros lugares un referente, qué es lo barato, qué es lo caro, ya sin tomar en cuenta el margen de la gasolinera. Y las más caras para el diésel, 25.99 de Winstar en Hermosillo, Sonora, y 25.68 de franquicia Pemex en Carbó, Sonora. También seguimos revisando los servicios sanitarios, que de preferencia no los cobren y sobre todo que los mantengan limpios y en buen estado de mantenimiento. Con corte el 1 de marzo para el gas LP, el precio internacional convertido a kilos y a pesos, 23 pesos por kilo, mientras que el promedio de las 220 regiones en todo el país, 20 pesos con 21 centavos. Ese mismo día, convertido a litros y a pesos, 12 pesos con 43 centavos el litro de gas LP, mientras que el promedio de las 220 regiones en el país fue de 10 pesos con 91 centavos. Y seguimos encontrando aliados de los consumidores que dan por abajo del precio máximo de su región, y los encontramos en Veracruz, en Oaxaca, en el Estado de México, en Hidalgo y en Nuevo León. Un ejemplo, Hidrogas de Veracruz, en Cotaxla, Veracruz, 10 pesos con 31 centavos el litro, cuando el precio máximo para esa región
región es de 10 pesos con 78 centavos, 50 centavos por abajo. Muy bien. También hay aliados de los consumidores en el gas LP extendido en cilindros. Esto lo encontramos en Veracruz, en el Estado de México, en Jalisco, en Oaxaca y en Guerrero. Gas Express Nieto, aliado de los consumidores en Jamapa, Veracruz, donde tiene un precio al público de 19 pesos con 77 centavos el kilo, mientras que el precio máximo en esa región es de 20 pesos con 63 centavos. Realizamos 846 visitas y o verificaciones, también constataciones del respecto al precio máximo. Solo tuvimos un problema de una que se negó a ser verificada. Nos dejaron ahí parados en la puerta, no nos dejaron entrar, se encerraron a calicanto, y fue Veragas del Golfo en la autopista Veracruz-Cardel, que ya se hizo acreedora a una multa y una próxima visita, pero ya por todas las autoridades de este tema, tanto ASEA como la CRE. Vamos a ver ahora los 24 productos de la canasta básica. Recordemos que ya se cambió el plátano por la piña, porque es la fruta de temporada a mejor precio en México, que por cierto producimos mucha piña en nuestro país, y tenemos como hay estabilidad tanto en la canasta con el precio alto como en el precio bajo. Incluso el del precio bajo ha continuado bajando. También empezamos a ver cierto nivel de estabilidad en el índice nacional de precio al consumidor para bebidas y alimentos. Y tenemos en la zona centro el precio más alto, que lo encontramos en Walmart, en León, Guanajuato. Allá mis paisanos panzas verdes lo pueden encontrar en 1,033 pesos con 80 centavos, que aunque es el precio más alto de la región, está por abajo de los 1,039 pesos que hemos venido platicando desde hace varios meses. Agradecemos a Walmart, como también, sobre todo, le agradecemos que sea aliado de los consumidores en Ecatepec, donde tienen el precio más bajo en 829 pesos con 50 centavos. En la zona centro-norte, la central de abastos de Durango, siguen dando caro, en 1,057 pesos con 40 centavos los 24 productos para una semana, para una familia promedio en México. Y Soriana Hiper tiene el precio más económico en Culiacán, Sinaloa, 921 pesos con 30 centavos. En la zona norte, el precio más caro, 1,069 pesos con 40 centavos. Esto es H-E-B en Tampico, Tamaulipas. Y Bodega Aurrerá en Saltillo, Coahuila, el precio más económico, 901 pesos con 40 centavos. Así podemos decidir dónde nos conviene comprar y saber cuál es el referente de precio para este paquete de 24 productos. Por último, en la zona sur-sureste tenemos el precio más alto, que es en la central de abastos de Mérida, que ya lleva varios meses muy caro, y hoy todavía le subieron 11 pesos más en relación a la semana pasada. No sé qué les está pasando ahí en Mérida con esta central de abastos, que lo tiene en 1,141 pesos con 70 centavos, mientras que Walmart en Solidaridad Quintana Roo tiene el mismo paquete en 896 pesos con 80 centavos. Y tienen ustedes también buenas opciones en Mérida, no tienen que ir a la central de abastos. Walmart en Mérida tiene este mismo paquete en 959 pesos con 70 centavos, casi 200 pesos más abajo que la central de abastos. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas, a todos. Vamos a informar el día de hoy de manera integral sobre el tema del medio ambiente y los programas para el bienestar en su relación con el Tren Maya. En principio es importante subrayar que el Tren Maya es absolutamente responsable con el ambiente. El Tren Maya lo acompaña el programa de reforestación más grande del mundo, que es Sembrando Vida, el cual siembra 500 millones de árboles frutales y maderables en el sureste mexicano. La ampliación de áreas naturales protegidas, la reducción de contaminantes por el uso de energía limpia, pues el 44% de la vía es electrificada. Además, el diésel que usa el Tren Maya será bajo en azufre y se aplicará en toda la región, lo cual también disminuirá la contaminación. Los cenotes, cavernas y ríos subterráneos estarán protegidos con la construcción de viaductos y puentes atirantados. En toda la ruta de tren se construirán pasos de fauna como en ningún proyecto que se tenga memoria, así como obras de drenaje para el flujo del agua. Sin duda alguna, el Tren Maya y el medio ambiente en el sureste mexicano estarán mucho mejor que antes. Por otra parte, en los 5 estados por donde pasará el Tren Maya se aplicarán programas para el bienestar como las pensiones para las personas adultas mayores, personas con discapacidad, becas para estudiantes, mejoramiento de viviendas, tandas para el bienestar, fertilizantes, entre otros. El Tren Maya es más que una vía y vagones. Es un proyecto integral para impulsar el turismo, reconectar las comunidades, fortalecer el medio ambiente, generar desarrollo y dar felicidad a la gente. Con su permiso, presidente, buenos días a todas y a todos. Comparto los avances ambientales que tenemos en el Tren Maya. La primera, aquí podemos ver las autorizaciones que tenemos de acuerdo a los manifiestos de impacto ambiental, lo cual podemos ver que todas tienen una autorización definitiva y que también se hicieron en tiempo y forma. En un sentido, hicieron las consultas públicas y tenemos en este cronograma las fechas en que se llevaron a cabo. Más de 1,200 participaciones en dichas consultas públicas. La siguiente, por favor. Nuevas áreas naturales protegidas que estamos realizando y llevando a cabo para la conservación ambiental. La primera, por favor. El planteamiento es hacer un corredor biológico. Este corredor biológico está planteado que pueda, y ya está, tiene 44,000 hectáreas, que está en una categoría de áreas destinada voluntariamente a la conservación, tiene 19 ejidos y están participando directamente 4,486 ejidatarios. Se siguen sumando diferentes ejidos, núcleos agrarios para participar en áreas naturales destinadas a voluntarias a la conservación. La siguiente, tenemos Nuevo Uxmal, esta es una área natural protegida también que se está formando y el planteamiento es que tengamos una superficie de 2,200 hectáreas con una restauración del ecosistema
con especies de flora y fauna endémica. ¿Qué es lo que estaríamos cuidando ahí? La flora como salam, el siricote, la chaca, el jabín, la ceiba, el guano. Y de fauna, el faisán, el oro, la guacamaya, el colibrí, el censonte, el cardenal, el ruiseñor, el tejón, la martucha, el zorrillo, el pecarí, el mapache y una gran diversidad de serpientes. La siguiente, por favor. El área natural protegida, el Mangle, Puerto Morelos, que aunque pareciera pequeña, de 500 hectáreas, es muy importante porque se encuentra en un espacio que fue justo en un sentido, en un tiempo, con una presión inmobiliaria. Entonces se está planteando que podamos tener esta área donde se va a contribuir al cuidado de 4 tipos de manglares muy importantes, como es el tipo de mangle rojo, el negro, el botoncillo y el blanco. En este sitio hay un refugio y una alimentación y reproducción de diversas especies de fauna, como el cocodrilo, como la iguana, espinosa rayada, el mono araña, entre otras. Y es un sitio de importancia biocultural. La siguiente, por favor. El área natural protegida Jaguar, esta cual ya fue decretada por nuestro presidente el 17 de julio del 2022, tiene una superficie de 2.249.71 hectáreas y es muy importante porque se pega a Parque Nacional Tulum de 664 hectáreas, más esta ANP nueva, y se está cuidando en este corredor biológico fauna como jaguar, mono araña, iguana espinosa rayada, entre otras. Y de floras como el caso de la palma nacas, el bucanero, el guano de costa, entre otras, que son también endémicas. La siguiente, por favor. La región Gran Calakmul. Aquí estamos planteando en hacer la reserva más grande de selva tropical del país, la reserva terrestre, después de las Amazonas. Esta sería una sumatoria, como podemos ver en la siguiente lámina. Aquí podemos ver este mapa y se vuelve muy importante porque vamos a estar pegando lo que es el área natural protegida Laguna de Términos, justo con esta gran área de selva tropical que será la extensión, la ampliación de Calakmul. La siguiente, por favor. Respecto a mitigación al cambio climático, podemos ver que con el proyecto de Sembrando Vida, con este gran programa a través de los sistemas agroforestales como cafetales, cacautales, tiene una aportación de 0.81 millones de toneladas de dióxido de carbono. En el caso de las áreas naturales protegidas que se van construyendo, tiene una sumatoria de 23.32 millones de toneladas de dióxido de carbono, y en áreas de conservación, como las ADBC que hemos planteado, que vamos compartiendo, son de 8.94 millones de toneladas de dióxido de carbono. En sumatoria tenemos que del 2019 al 2030 se estima una mitigación total de 33.07 millones de toneladas de dióxido de carbono. La siguiente, por favor. En el caso de mitigación al cambio climático, que tiene potencial de mitigación por electrificación y uso de diésel ultrabajo contenido en azufre, en un sentido de que el Tren Maya sustituye el uso de vehículos de combustión interna para el traslado de pasajeros y para el movimiento de carga, tenemos una sumatoria entre el traslado de pasajeros y también en el cambio nodal de carga de 2.84 millones de toneladas que se van a coayudar justo por el Tren Maya. Es cuanto, presidente. Gracias. Muy buenos días, con el permiso del señor presidente. Vamos a dar cuenta de los avances de las pensiones, becas y programas para el bienestar de la ruta del Tren Maya. Adelante. 927,000 adultos mayores reciben bimestralmente 4.800 pesos de su pensión, con una inversión para toda la región de 26.700 millones de pesos. En el caso de las personas con discapacidad, 168.342 ya reciben esta pensión, principalmente niñas y niños. 3 de los 5 estados ya forman parte de la pensión universal. Estas familias reciben 2.950 pesos bimestrales y la inversión en la región es de 2.943 millones de pesos. En el caso del programa Sembrando Vida, 177.642 sembradores y sembradoras reciben de manera mensual un jornal de 6,000 pesos y esta inversión es por 12.790 millones de pesos. En el caso de los productores, se apoya a pescadores y campesinos y campesinas, a 763.749 de ellos, divididos en 2 programas, el apoyo a pescadores en Bien Pesca y Producción para el Bienestar, que en este año también se les estará entregando el fertilizante. Adelante. En el caso del derecho a las becas, se divide en beca básica, en media superior, que este es un derecho que está en la Constitución, en las becas de educación superior y el programa de la Escuela es Nuestra. En resumen, 1.721.136 estudiantes reciben su beca y 23.137 escuelas han sido rehabilitadas con el programa de la Escuela es Nuestra, con una inversión de 5.668 millones de pesos. En el caso de los jóvenes, estamos trabajando con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que ha beneficiado a 53.552 aprendices que por primera vez acceden a un empleo y se han invertido 4.055 millones de pesos. Ellos reciben un apoyo del salario mínimo de 6.250 pesos. En el caso de vivienda, se han entregado 31.583 apoyos para mejoramiento de vivienda y se ha generado una inversión de 1.294 millones de pesos. En el caso del programa Tandas para el Bienestar, se ha beneficiado a 242,000, principalmente mujeres, que son pequeños comerciantes que tienen comercios familiares y se ha realizado una inversión de 1.679 millones de pesos.
En el caso del Banco del Bienestar, como ya se ha informado, es una estrategia donde se entregarán todos los programas de bienestar. La meta que se tiene planteada son 382 sucursales para toda esta región. Ya se encuentran en operación 137 de ellas y se están cubriendo 245 municipios de la ruta del tren. El Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social es un fondo que es un derecho de los estados y municipios que va enfocado a fortalecer obras como agua potable, drenaje, alcantarillado, urbanización, electrificación, y se beneficia a 271 municipios de la región con una inversión de 25.840 millones de pesos. En resumen, en toda la ruta del Tren Maya, dentro de los programas, pensiones y becas de bienestar, tenemos a 3.931.000 derechohabientes y beneficiarios de todos estos programas. La inversión social anual en esta región es de 71.789 millones de pesos, que sumados al monto del país, que es para mejorar infraestructura, estaremos casi llegando a los 97.000 millones de pesos. Es cuanto. Muchas gracias. Vamos a presentar el video. Perdón, disculpen. El apoyo es para comprar lo que tengo en la economía de acá en la casa, comprar el alimento, para lo que falta de mi hijo, para comprarlo eso. Soy sembradora, pertenezco al programa Sembrando Vida, la oportunidad que nos da el Tren Maya para poner un negocio, voy a decir así, porque vendrá a centros turísticos o para visitar la zona. Tenemos la oportunidad de transportar, vender nuestros productos, lo que viene siendo, lo que tengamos en producción. Depende ya del gobierno, ya como quien dice, ya del presidente, porque ya no hay de otra cosa, ¿sí? Es el apoyo que nos dan. Ahorita doy gracias a Dios por el programa, pues hay un poco de sustento porque nos sustentamos. Si llega a venir el Tren Maya, gracias, porque es un beneficio para nosotros, para irnos a ver nuestros queridos hermanos que están lejos. Gracias al gobierno, está haciendo para el bienestar para nosotros. A lo largo de sus más de 1.500 kilómetros, el Tren Maya garantiza que la riqueza natural y el territorio se conserven para el bienestar de las comunidades de esa región excepcional. Más de 832.000 plantas han sido rescatadas en 29 viveros. Cerca de 40.000 ejemplares fueron reubicados entre mamíferos, arácnidos, reptiles, anfibios y aves. Y será el proyecto de infraestructura con más pasos de fauna en México, con 545. Con el paso del tren, se amplía el territorio protegido y se impulsa la conectividad de los ecosistemas. Con una superficie de 2.249 hectáreas, el área de protección de flora y fauna jaguar, decretada el 27 de julio de 2022, protege a esta especie emblemática, símbolo sagrado de las culturas mesoamericanas. Junto al Parque Nacional Tulum, sumará cerca de 3.000 hectáreas en buen estado de conservación. Gracias a la creación de Región Calakmul, con 1.5 millones de hectáreas, México tendrá la segunda reserva de selva tropical más grande del mundo, después del Amazonas en Brasil. El Mangle, en Puerto Morelos, conservará este importante ecosistema, además de selva mediana subperennifolia y especies amenazadas en más de 500 hectáreas. Con soluciones basadas en la naturaleza, se calcula un potencial de mitigación de 33 millones de toneladas de dióxido de carbono de 2019 a 2030. Con la electrificación y el transporte de pasajeros y carga por tren, desplazando vehículos de combustión interna, se proyecta una mitigación de 2.84 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente de 2024 a 2030, debido a su mayor eficiencia energética. Este proyecto fomenta la participación de las comunidades en acciones productivas sustentables y de restauración y reforestación, como Sembrando Vida. El Tren Maya es una vía de esperanza, inclusión y equidad, con respeto al medio ambiente. Tren Maya, reporte integral, 6 de marzo de 2023. El Tren Maya es una obra pública mexicana absolutamente responsable con el medio ambiente. Con 500 millones de árboles de Sembrando Vida, se reforesta Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En el sureste estará la reserva más grande de México y la segunda después del Amazonas por la ampliación de áreas naturales protegidas. Casi la mitad de la vía será electrificada, lo que significará energía limpia para reducir emisiones contaminantes. El diésel que use el tren será muy bajo en azufre y se aplicará a todo el autotransporte de la región, lo que también contribuirá a disminuir la contaminación. El Tren Maya contará con viaductos y puentes atirantados para proteger cenotes, cavernas y ríos subterráneos. Y en toda la vía habrá pasos de fauna como en ninguna otra arteria de transporte en el país. Así como obras de drenaje para dar continuidad a los flujos de agua. En los 5 estados por donde cruzará el Tren Maya también se aplican los programas para el bienestar, como las pensiones para personas adultas mayores, personas con discapacidad y becas para estudiantes. Adicionalmente, en las localidades ubicadas a lo largo de la ruta, se aplica un plan integral de desarrollo, con acciones sociales, para que ya desde ahora se reflejen los beneficios del Tren Maya. Son acciones de vivienda, salud, educación, deporte, cultura, electrificación, pavimentación de calles y caminos, conexión a internet, entre otras. Todas estas obras han sido definidas por la población, a partir de decisiones colectivas tomadas en las propias comunidades. El Tren Maya cuenta con el respaldo del pueblo, y es una gran obra mexicana para felicidad de la gente. Faltan 290 días para la inauguración del Tren Maya en diciembre de 2023. Ahí, sí, mira cuántas preguntas tienen. Vámonos con la primera y la segunda fila, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ya después, a ver atrás, son 7 mujeres porque son 7 hombres. Ya, la pura compañera.
A ver si nos alcanza. Buenos días, señor presidente. Buenos días a todos y todas. Diego Cedillo, del Sistema Informativo de Tabasco, Diario Presente. Señor presidente, empezando la semana y dado las diversas expresiones en redes sociales de funcionarios públicos sobre invitar a la gente a venir al Zócalo capitalino el 18 de marzo con motivo del aniversario de la expropiación petrolera, usted mismo lo ha hecho extensivo en esta conferencia de prensa. Entonces, señor presidente, preguntarle si usted y el gabinete en general ya tienen una cronología, alguna ruta crítica sobre cómo se va a llevar este evento, si va a tener algún invitado especial, a lo mejor presidentes de otros países, y también conocer, presidente, si se hará extensiva esta invitación a los estados de la República, como se hizo en su momento en la marcha que usted encabezó en diciembre, presidente. Gracias. Sí, pues es una invitación abierta. Vamos a conmemorar este hecho histórico, la expropiación del petróleo. Son momentos estelares en la historia de México que debemos de recordar, porque también son lecciones, son enseñanzas. Hay que recordar la revolución porque se luchó en contra de la dictadura porfirista. Hay que recordar este hecho histórico de la expropiación petrolera porque se enfrentó a intereses foráneos y también a quienes se oponían en ese entonces a la política popular y patriótica del general Lázaro Cárdenas. Todos los conservadores que se agruparon, ya lo he dicho varias veces, pero como mi labor es hacer conciencia, tengo que repetir y repetir. El PAN surge en 1939, un año después de la expropiación petrolera, porque los potentados de entonces y también los conservadores no estaban de acuerdo con la política agraria del general Cárdenas, ni con la política laboral, ni con la política educativa, y tampoco estuvieron de acuerdo con la expropiación del petróleo. Entonces hubo, ahí está, se repite y se repite. Entonces, pues nosotros tenemos que recordar estos momentos históricos porque fueron decisiones que beneficiaron a nuestro pueblo. Imagínense si el general Cárdenas no hubiese tomado esta decisión, no se hubiese recuperado el petróleo que Porfirio Díaz había entregado a extranjeros y no nos hubiésemos beneficiado con los ingresos que obtiene la nación por el petróleo. Para tener una idea, durante los últimos 40 años, el presupuesto en promedio, presupuesto público, se integra con ingresos que provienen del petróleo en un 20% del presupuesto, que es el que nos permite financiar el desarrollo, financiar la educación pública, financiar la salud. Si no se contara con esos ingresos, ¿qué hubiese pasado en nuestro país? Si esas utilidades, esas ganancias se las hubiesen llevado al extranjero. Hubo un tiempo, como 20 años, la década de los 90 y del 2000, que los ingresos petroleros llegaron a representar el 40% del presupuesto nacional. De cada peso del presupuesto, 40 se originaban por la explotación del petróleo. Entonces fue una decisión histórica importante y, como siempre lo hacen los conservadores, ellos no apoyaron esta decisión. Al contrario, se opusieron y enfrentaron al general Cárdenas. Se reagruparon en aquel entonces, toda la derecha, apoyaron la candidatura de Juan Andreu Almazán en 1940. Era tan fuerte la presión de los conservadores de entonces. El PAN no postuló candidato porque se había apenas constituido, pero apoyó a Almazán. El Partido de la Revolución Mexicana postuló a Ávila Camacho. No se pudo. Esa es mi hipótesis. Que el candidato fuese una gente que considero con más integridad, con más principios, el revolucionario que más admiro, el general Francisco J. Mújica, porque se pensó en ese entonces que si se postulaba a Mújica podía desatarse una guerra civil. No la intervención, porque en Estados Unidos gobernaba el presidente Roosevelt, que era un presidente respetuoso de la soberanía de nuestro país y se entendió muy bien con el general Cárdenas. Pero aquí, al interior, la derecha estaba muy dispuesta al enfrentamiento y a la violencia. Entonces, en vez de el general Mújica, se postula a Ávila Camacho, que era moderado. De todas maneras, hubo violencia en la elección, pero luego hubo el arreglo entre ese bloque conservador de empresarios, políticos, otros que participaron, y el nuevo presidente. Hubo un pacto, una alianza. Claro, ya a partir de ahí se empezó a desviar la revolución, los ideales y las acciones revolucionarias. Pero, sacando conclusiones y viendo lo bueno, se evitó la guerra civil. Entonces, para nosotros, esta fecha del 18 de marzo es muy importante. Y están invitados todos, pero ni modo que los conservadores vayan a estar con nosotros. Ellos no piensan igual. ¿Considera que habrá es como si los invitáramos a una manifestación el día 1 de mayo, el día del trabajo, ni siquiera el día 15 de mayo, el día del maestro, porque ellos no están de acuerdo con la educación pública. Entonces, eso es lo que se está dando. Nosotros estamos recordando estas gestas históricas, porque la historia es la maestra de la vida y tenemos que seguir adelante. Estamos invitando a toda la gente que asista al Zócalo. Es el sábado 18 de marzo a las 5 de la tarde. Todo aquel que está a favor del cambio, de la transformación, de las libertades, de la justicia, de la democracia, de la soberanía, en contra de la corrupción, de la impunidad, del clasismo, del racismo, es bienvenido. Y va a llegar mucha gente, el 18. No viene ningún invitado extranjero. Los invitados son
los mexicanos, la mayoría de los mexicanos, todos los mexicanos, hasta nuestros adversarios, pero ellos no coinciden con nosotros. Y además, qué bueno que sea así, porque así se va dejando de manifiesto qué representamos, en qué creemos, cuáles son nuestros ideales, por qué las diferencias. Ese es el fondo del asunto. Es la lucha de tiempo atrás entre la corriente conservadora, que pues no quiere que las cosas cambien, quieren mantener privilegios, y quienes buscamos la transformación, los cambios para salir adelante. Gracias, presidente. Y este fin de semana, puntualmente ayer domingo, trascendió mucho una noticia en el Congreso norteamericano sobre querer nombrar o querer calificar a los cárteles mexicanos de la droga en el ámbito del terrorismo. Esto, puntualmente, presidente, es una estrategia por parte de los partidos, del Partido Republicano, si no me equivoco, para tener injerencia en México. Conocer, presidente, si usted ha tenido conversaciones al respecto de ese tema con el embajador y su opinión al respecto también de esta iniciativa o de esta condición que está impulsando el Congreso norteamericano. Pues es más que nada propaganda, porque el día 27 de febrero presentó el Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos al Congreso su informe sobre terrorismo y da a conocer que no hay en México ninguna vinculación con grupos terroristas y que la cooperación en este tema es buena entre los gobiernos. Ese es el informe del Departamento de Estado al Congreso, que es lo que va a discutirse en el Congreso. No sé si tengas el informe que me envió la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre esto. Sí, es el primer punto nada más. Entonces, como se envía este informe, hay legisladores, en este caso del Partido Republicano. Es esto. El 27 de febrero, el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó su informe sobre terrorismo 2021, donde revisa las acciones de cooperación con diversos países en esa materia. En el caso de México, indica que la colaboración para desarticular el terrorismo fue sólida. El informe subraya que no existe evidencia de que grupos terroristas se hayan establecido en México o estén colaborando con carteles de drogas. Concluye que hasta la fecha no se han confirmado casos de ataques hacia Estados Unidos perpetuados en México. Eso es el informe. Sin embargo, creo que unos legisladores, sí, este es un legislador de Texas, Dan Crenshaw, senador, pues son de los que están en contra de México. Lo paso al costo ahí a nuestros paisanos allá, que recuerden que el que no quiere a su patria, no quiere a su madre, porque estos siempre están denostando a México para sacar raja electoral. Entonces, los mexicanos que viven allá, que ya son ciudadanos estadounidenses y que votan, que no se olviden de estas cosas, de estos agravios, que cuando aparezca en la boleta, que aunque no conozcan al otro o a la otra candidata, digan está mejor el otro. Opten por el otro o por la otra, porque imagínense si no es ni siquiera aceptable de que nos certifiquen, que digan hay o no hay terrorismo en un país. ¿Tienes esa facultad? Pero bueno, ese es un asunto, una manía, ya hemos hablado de eso, de considerarse el gobierno del mundo y calificar. Tú te portas bien, tú te portas mal, si te alineas, si haces caso, si te sometes, tu palomita. Si te quieres sentir independiente, soberano, tache. Pero bueno, ya se va a ir quitando esa mala costumbre. Pero todavía es peor el que quieran utilizar la fuerza militar para intervenir en la vida pública de otro país, o sea, invadir a otro país con la excusa de que van sobre narcotraficantes terroristas. Desde luego es pura propaganda. Sin embargo, hay que estar rechazando todas esas pretensiones de intervencionismo. México es un país independiente, soberano. También difundieron mucho los conservadores de aquí, los medios de información, que casi todos están al servicio de la oligarquía y del conservadurismo. Casi todos, dije. Ya quedamos que siempre existe el pie de página, el asterisco, de que hay honrosas excepciones, para no generalizar. Pero difundieron también de que el ex procurador del presidente Trump había hecho un artículo en el Wall Street Journal hablando de que, fíjense ustedes, que nosotros tolerábamos a los grupos del narcotráfico, que esgrimíamos la defensa de nuestra soberanía, que el único que se había enfrentado a los narcotraficantes había sido Felipe Calderón. Esto dicho por el ex procurador, señor Barr, del presidente Trump. Cuando en el sexenio del presidente Calderón, el secretario de Seguridad era el encargado de llevar a cabo los acuerdos con el narcotráfico. Y fue o está siendo juzgado en Estados Unidos por eso. Pero también lo que me llama mucho la atención de esto es que hasta el presidente Calderón puso en su Twitter eso, citando a Barr, destacando de que Barr había dicho que solo él había enfrentado a los narcotraficantes. Y algo que no es menor, porque tiene que ver con esa mentalidad de sometimiento y conservadora. Pone en el influyente diario Wall Street Journal. ¿Influyente de qué? Influyente para las élites del poder económico, político a nivel mundial. Es un boletín de los de arriba, de los dueños del dinero,
pero ¿por qué influyente? La gente que nos está viendo en México, ¿saben que existe un periódico que se llama Wall Street Journal? ¿Cuántos saben de ese periódico en México? Ni el 1%, pero es el influyente diario. Todavía si me dijera el influyente diario Reforma, ¿no? Pues sí, el influyente diario Universal, o el influyente comentarista Carlos Rodríguez de Mola, Joaquín López Dóriga. ¿Cómo se llama? Que escribió ahora también en contra de nosotros, que es el mexicano que más gana en el periodismo. Jorge Ramos. Ese debe de ganar como unos 5 millones de pesos mensuales, si no es que más. Pero pues no es que sea buen periodista, es que tiene una misión: proteger los intereses económicos, políticos de la élite de Estados Unidos y del mundo, y de México también. Pero eso es lo que sucedió el fin de semana. El mismo Barrett dice que yo detuve la detención de el hijo de Guzmán Loera, Ovidio, porque aparecieron grupos con 70 ametralladoras. Pues por eso detuve, por eso precisamente, porque iban a haber como 200 muertos. Y nosotros no vamos a apostar a masacres, a guerras. Esa es una mentalidad también de halcones, de conservadores, de querer resolver todo con el uso de la fuerza. No se puede enfrentar la violencia con la violencia. No se puede enfrentar el mal con el mal. El mal hay que enfrentarlo con el bien. Entonces el señor Barrett y otros, Felipe Calderón, pues son de un pensamiento distinto al mío. Somos diferentes. Yo sostengo que hay que atender las causas que originan la violencia. Hay que apoyar a los jóvenes, hay que garantizar que haya trabajo, que haya educación. Yo sostengo de fondo, y es muy probable que en eso no coincidamos, de que el ser humano no es malo por naturaleza. No nacemos malos los seres humanos. Son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. Si cambiamos las circunstancias, cambia el comportamiento de los que son empujados a tomar el camino de la violencia. Entonces necesitamos cambiar las circunstancias, necesitamos atender las causas. Pero es mucha hipocresía estar permitiendo la corrupción, el robo, el saqueo, abandonando al pueblo, abandonando a los jóvenes, y luego querer resolver el problema aniquilando, rafagueando, asesinando en masacres a jóvenes que no tuvieron oportunidad ni de estudio ni de trabajo, y nunca se hizo nada. Y si les preocupa lo del fentanilo, como también a nosotros nos preocupa, pues hay que atender las causas en México y en Estados Unidos, porque puede haber droga, pero ¿por qué hay consumo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué la adicción? ¿Por qué la opción por las drogas? ¿Qué está sucediendo en la sociedad? ¿Y qué se está haciendo para dar opción a los jóvenes? Porque va a ser nada más detener la entrada del fentanilo y de otras drogas. ¿Eso es lo único? Tienen que hacer algo por atender a los jóvenes, por resolver la crisis social de soledad, de abandono, la infelicidad, todo lo que lleva a que se opte por las drogas. Pero no hay ningún plan en ese sentido. Yo he estado insistiendo con Jesús que intensifiquemos nuestra campaña de orientación para que no se consuma la droga. Imagínense si nos ponemos de acuerdo, y voy a seguir insistiendo con el gobierno de Estados Unidos, para que haya una campaña de difusión en todos los medios del daño que causan las drogas. No seguirlo escondiendo, no seguir inclusive haciendo apología de la violencia y de la drogadicción. Porque eso sí hay mucho en los medios, que de una u otra forma alienta el consumo. Tiene que haber toda una campaña para dar a conocer el daño que producen las drogas, informar sobre eso y atender, repito, el fondo, las causas. Es un buen tema. El día jueves creo que vamos a ir al búnker que tenía García Luna. Vamos a tener ahí la conferencia, ¿sí? Se van a rayar por lo que van a ver. Sí, cuando los invitaban, a ustedes, ¿no? Pero a los machuchones del periodismo, que los invitaba García Luna en pantallas, salían ahí embelesados, diciendo, ¡qué maravilla! ¡Oh! Como si enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia fuese nada más un asunto de pantallas, ¿no? Y del C5 o el C11. Pero en fin. Gracias, presidente. Ya por último, la ministra presidenta Norma Piña hizo un llamado a todas y todos los jueces a respetar la Constitución y vaya, aquellos tienen que ser imparciales, en particular con las opiniones o con las decisiones que toma el Poder Ejecutivo. En este tenor, señor presidente, en el supuesto sin conceder de que se eche para abajo el plan B de la reforma electoral, usted había comentado que bajo la premisa de respetar la Constitución se estaba planeando mandar una nueva ley sobre los salarios y remuneraciones de los funcionarios públicos, muy puntualmente de los que perciben mayores ingresos que el presidente de la República, en este caso de usted. Presidente, conocer si esta ley o estas nuevas, esta manera de vigorizar lo que ya se tiene con respecto a la ley de salarios y evitar que se gane más que el presidente, ¿todavía usted planea enviarlo al Poder Legislativo para que se discuta y precisamente evitar este tipo de despilfarro de recursos? Gracias, presidente. Sí, hemos quedado que más adelante vamos a insistir en que se respete la Constitución para que ningún servidor público gane más que el presidente y que pues no se tengan los privilegios que ahora mantienen algunos servidores públicos que se ampararon, empezando por el mal ejemplo que dieron los ministros de la Corte, que ellos ganan más que el presidente. En vez de dar ellos el ejemplo, ellos fueron los que promovieron los amparos. Y a ver si mañana o no tendrás cuánto gana un ministro y cuánto gano yo, y además las prestaciones. Si no podemos ahora, en mi libro
del 2018 aparece una tablita de lo que ganaban los ministros. Ahora no creo que ganen eso, pero no han disminuido considerablemente sus ingresos, porque eran de los mejores pagados del mundo, me acuerdo, hasta el 18, como las pensiones de los expresidentes. Creo que solo los de Estados Unidos, o no, creo que eran los expresidentes mexicanos los que más recibían de pensiones. Pero ahí viene en mi libro, hay 2 tablitas y habría que actualizar eso. Sí, tiene fideicomisos y no se transparenta. Ahí sí no hay el Instituto de la Transparencia, porque tiene fideicomisos, igual que el INE. Ayer vi el encabezado de un artículo de Krause diciendo: los ministros de la Corte van a tener que tomar una decisión histórica con lo de la reforma electoral. Estaba para que el finado Monsiváis nos ayudara por mi madre bohemia. ¿Qué es la decisión histórica de la ley electoral? Bajar los sueldos elevadísimos de los altos funcionarios públicos del INE. ¿Eso es el gran riesgo a la democracia? ¿O el atentado a la democracia? ¿Este es actual? Junio del año pasado. Consejero de la Judicatura Federal, sí, 286,000 pesos mensuales, ¿no? 284. El Banco de México también, ahí se sirven con la cuchara grande. ¿No ven que son los de la cúpula financiera? Son autónomos también, autónomos del pueblo, que no de los financieros. El del INE, 240,000. El INE no se toca. La COFESE, 206. Es el IFETEL, me imagino, ¿no? Los comisionados, 197,000. El INAI, 151,300. ¿Cuál es el INAI? El de la transparencia. La presidenta del INAI, 149,000. El fiscal, 146,000. El ministro presidente del Tribunal Federal de Justicia, 141,000. ¿Y cómo lo hicieron los de la Suprema Corte si no están amparados? No respetaron. Ni siquiera se ampararon. ¿O son los fideicomisos? Esos. De ahí sacan. Sí. Sí. Hay que investigar sobre eso. Adelante. Gracias, presidente. Muy buenos días. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Presidente, aquí he venido a plantearle, de hecho, aquí presente la Secretaría de Medio Ambiente, ha atendido un tema en Naucalpan sobre la invasión de áreas verdes protegidas y que se ha avanzado. Sin embargo, hay una resistencia también en este caso de la presidencia municipal. Le cuento, en Naucalpan se viven varios conflictos ambientales bastante severos. Hace unos días se mencionaba el de Presa Marín, que también se ha expuesto aquí, cuyo problema principal son las descargas de aguas negras de los desarrollos que se han hecho recientemente en Lomas Verdes. Y es que, de hecho, aquí se vive un boom inmobiliario, algo así como también los cárteles inmobiliarios. Desarrollos enormes que se están construyendo en cualquier punto de este municipio mexiquense, hoy gobernado por la panista Angélica Moya. Aquí lo remarco, ahorita le voy a decir por qué, porque hay otro tema aquí mismo en Naucalpan, que aquí también se lo he expuesto, en donde estas construcciones no solo violan el uso de suelo vigente, sino que dañan espacios con servicios ambientales e incluso se supone que gozan de declaratorias de reserva ecológica o de área nacional protegida, natural protegida, perdón. Es el caso del Cerro, conocido como el Mazapán, un lugar que, además de ser hogar de fauna silvestre, es espacio para la recreación de vecinos y práctica de montañismo y escalada. Esto incluso lo aprovechan los vecinos cada 8 días los domingos. Desde el 2021 se acercó un área importante de este cerro. Se trata de personas que venden ilícitamente lotes en esta reserva y quizá no sería tan grave, es el pan de cada día en Naucalpan y varios puntos, no solo del Valle de México, sino del país. Pero este lugar no es habitable, es de riesgo. Es similar al Chiquihuite, lo que ocurrió desafortunadamente hace año y medio, 2 años. Vecinos obtuvieron una demanda de amparo contra la omisión de las autoridades responsables, secretario del Medio Ambiente en Naucalpan, Estado de México y delegado de la Procuraduría de Protección Ambiental, Delegación Zona Metropolitana del Valle de México, de proteger el área verde determinada como área verde protegida, zona de reserva ecológica. No obstante, esto no se ha cumplido ni por el municipio, ni por el Estado de México, ni por la Profepa. El pasado 29 de diciembre amaneció el Mazapán, esta área que le menciono que así se llama, con otra área cercada y ahora sí obstaculizando por completo que la gente pueda recrearse, pueda disfrutar de esta reserva. Asimismo, en la Barranca México 68, área natural protegida estatal, desde principios del año pasado se ha estado construyendo un conjunto habitacional al interior de la barranca. Son muchos departamentos, no se sabe con precisión cuántos, pues lo primero que no se tiene bloquean es la información precisa y clara sobre lo que se permite en esta construcción al interior de esta área. Sin embargo, pese a denuncias de vecinos que advierten que solo han padecido escasez de agua en años recientes y que las vialidades en la zona están constantemente colapsadas por el tráfico vehicular, este lugar, que es de valiosa captación de agua y generación de oxígeno, está siendo agredido de manera importante. Al igual que muchos otros puntos del municipio con construcciones en marcha, viola el uso de suelo,
Se ha dado aviso a los 3 niveles de gobierno y la administración municipal, que ya he mencionado, ahora está por renovar su plan de desarrollo urbano y al parecer únicamente tratará de legalizar todos los desarrollos, el día de hoy ilegales. ¿Cómo puede la Federación, y este es el punto en concreto, cómo puede la Federación, presidente, intervenir para impedir que estos espacios ambientales se pierdan? Por cierto, se agradece también por parte de los vecinos la atención al Parque Nacional de los Remedios, situación que se reportó precisamente en diciembre del 2021 y pues activistas en la zona ya están siendo atendidos por Semarnat y la Comisión Nacional de Áreas Protegidas. Ya está en marcha el rescate de esta área. No obstante, como aquí se ha mencionado por algunos compañeros, es la Profepa la que a veces obstaculiza, esta es la denuncia, incluso que se concreten soluciones de fondo. No hace lo que es su responsabilidad. Al parecer esta instancia está infestada de funcionarios corruptos. ¿No sería bueno hacer una revisión profunda en esta Procuraduría y preguntar si es posible que se convoque a la titular Blanca Alicia Mendoza de la Profepa para que se informe qué está pasando en esta dependencia, por qué no avanzan sus procedimientos o incluso por qué delincuentes le terminan ganando en las instancias administrativas? Porque bueno, realmente es un tema criminal, presidente. Y el otro punto, aprovechando porque también lo planteé, fue lo de la universidad, que se había destinado aquí lo que era un rancho que se decomisó a cárteles, a un cártel, y que bueno, pues estaba procesando con la administración anterior, pero ahora lo que tenemos de dato es que incluso ya está desvalijado, lo que se había avanzado para poderse adaptar, porque es complicado, era un rancho, tenía un lienzo, y bueno, pues se ha ido desvalijando porque es en total abandono. Como no hay un interés por parte de la administración del municipio y tiene a su cargo este inmueble, pues preguntarle, esto ya lo había expuesto incluso en su momento cuando estaba la secretaria de Educación Pública, la maestra Delfina. Desafortunadamente se está desvalijando y al parecer, por lo que nos están comentando, se usa para otro tipo de cosas. Tengo entendido que si el inmueble no se ocupa para el fin que se destinó, se puede hacer algo al respecto. Presidente, aprovecho para preguntarle esto. Sí, vamos a pedirle a María Luisa que investigue sobre lo que acabas de plantear y que nos dé un informe puntual y te lo entregamos y se toman medidas. Todo esto tiene que ver mucho con el cambio de la autoridad municipal, pero fue la decisión de los ciudadanos y hay que respetar eso, porque vivimos en un sistema político democrático. Entonces, hubo un cambio de la autoridad y quienes llegan tienen una manera distinta, ¿no?, de actuar, de proceder, pero en lo que corresponde a la Federación vamos nosotros a intervenir en los dos asuntos para ver si no se están afectando áreas de reservas que no pueden ser utilizadas con propósitos de desarrollo inmobiliario, que no se pueden ocupar para hacer edificios, unidades habitacionales. Y es que hasta se tira cascajo en esa zona, de hecho tengo fotografías. Sí, y lo otro es ese predio que tenía como objetivo hacer una universidad. ¿Por qué? Ya se quedó trunco el proyecto y qué uso tiene ahora ese predio para ver si se puede recuperar. Porque si no es el fin, entonces podría recuperar para las universidades del bienestar. Sí, Benito para Juárez, otros. Podría ser. Claro. O sea, que siga el mismo fin educativo. Sí, para otros. Eso también se informaría. Sí, aquí. Se te va a informar a ti y en otra ocasión que te toque preguntar, ya puedes tú decir qué se está haciendo o qué no se está haciendo. El seguimiento. De acuerdo. Gracias, presidente. En otro punto, también aquí le expuse, a propósito del seguimiento que usted menciona ahorita, el tema de ahora que se ha estado aumentando la actividad del AIFA y que, bueno, la semana pasada incluso tuvimos la oportunidad de estar en la primera llegada del vuelo de DHL y toda esta infraestructura que está creciendo. De hecho, me sorprendió cómo las vialidades y todo esto, cómo ya están funcionando. Sin embargo, está pendiente, y aquí también lo he expuesto, el tema del tren, el que iría de Buenavista al aeropuerto, esa ruta en particular. Sí. Aquí le expuse que hay vecinos que pues pedían, de hecho lo expuse 2 veces, sobre el tema de que fuera nivel alto, pues el desnivel, no sé cómo, el elevado, gracias, elevado. Sin embargo, bueno, usted aquí expuso que ya se había hecho una propuesta y que a partir de ahí se trabajaría con los vecinos. Aquí hay un problema, se lo digo tal cual porque ha ido creciendo esto, incluso algunos medios lo han publicado. El presidente municipal de Tultepec, Sergio Luna Cortés, no ha tenido, por los datos que tengo, la transparencia con la representación vecinal. Y esto tiene mucho que ver que en el momento se haga bien la infraestructura, porque yo le había comentado que en estas comunidades o colonias se quedan aislados o con un problemón respecto a su movilidad. Ya ha habido reuniones con el coordinador de gobierno, también con representación de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones. Sin embargo, prácticamente el presidente municipal es el que se reúne y no baja la información. Los vecinos, de hecho, ya se han estado manifestando, se siguen manifestando que no quieren permitir la obra hasta que no les aclaren. Yo aquí nada más le pediría, presidente, si a los vecinos se les puede informar y transparentar, y que obviamente si
lo que se tenga que hacer, lo que se vaya a hacer y que se los firme. Creo que lo único que piden es un asunto de transparencia, lo que en algunos puntos pues no están acostumbrados muchas veces las autoridades. Digo, ellos se quejan, ya dije qué nombre, directamente lo señalan, en donde no quieren compartir la información. ¿Qué posibilidades hay, presidente, de que se les comparte esta información? Y aprovechando también pedir información, en este caso, en el tema, por ejemplo, de la protección federal, porque también estoy investigando sobre el tema de la vigilancia que se está haciendo en el IMSS y en el ISSSTE y ahora en los bancos del bienestar. En lugar de contratar la vigilancia como se hacía en sexenios pasados, pues se pretende, entiendo, que la Secretaría de Seguridad a través de Protección Federal se haga cargo. En Tultepec, precisamente, han asaltado como 2 o 3 veces el banco. Ahora que fui allá, fue lo que me informaban y que han tenido que incluso volver a reacondicionar. Entonces, esto me saltó y por eso me puse a investigar también. Y el tema de Protección Federal también supe porque en la Hora Nacional se informó hace como un mes sobre la contratación, pero yo no sé si ya se contrataron todos, cuántos miles. También vi sobre el IMSS, que creo que ya se tiene ahí, qué tipo de perfil, porque también otra de las quejas es que mucha gente que tiene 50 años, 52, y busca empleo y no encuentra empleo. Entonces, toda esta información, presidente, si nos las pudiera aclarar, cómo está, y creo que serviría bastante también para, ahora que también está aquí presente la Secretaría del Bienestar y que tiene que ver también con los bancos del bienestar y otro tipo de cosas de la Protección Federal para la entrega de pensiones y becas, etcétera. Pues mira, yo estoy informado cada 15 días de esta obra que se está construyendo, que es el tren de el aeropuerto a Lechería, para ya utilizar la vía de Lechería a Buenavista, que ya está construida y terminada y operando. Entonces, vamos bien y se está informando a la gente. O sea, se va avanzando. Ya no tenemos problema de derecho de vía. De todas formas, vamos a pedir para la próxima reunión de evaluación que nos digan, pero ese tramo lo vamos a terminar en diciembre de este año. Y ya se está avanzando. Y va a ser de mucha utilidad para la gente, porque van a haber estaciones en donde no había comunicación adecuada. Este va a ser un tren ligero, rápido. Se va a hacer desde el aeropuerto, pasando por muchas colonias del Estado de México, por la Ciudad de México, 45 minutos hasta el centro. Desde el aeropuerto Felipe Ángeles hasta Buenavista, 45 minutos. Es lo mismo con esta avenida nueva que se creó de Puente de Fierro al aeropuerto. Pues es de la salida de la Ciudad de México, de Ecatepec, del Puente de Fierro al aeropuerto. 10 minutos. Y se habló con la gente para que nos ayudaran. Y nos comprometimos con ellos a hacer obras en sus pueblos, en sus comunidades. Y estamos cumpliendo. Miren, no se dieron cuenta los Claudios, ¿cómo se llama el abogado que fue ministro y que callaba cuando estaba el narcoestado y ahora es el paladín del derecho y de la justicia? Cosío. No se dieron cuenta de que se amplió el área del aeropuerto Felipe Ángeles y se adquirieron, en acuerdo con los pueblos, 1.400 hectáreas. Imagínense si se hubieran dado cuenta. No hubiésemos podido. Tampoco se dieron cuenta los pseudoambientalistas y pseudolíderes, porque nos hubiesen obstaculizado el poder adquirir estos terrenos. ¿Saben que el aeropuerto Felipe Ángeles tiene 5 veces más superficie, extensión territorial, 5 veces más que el aeropuerto de la Ciudad de México? O sea, el aeropuerto Felipe Ángeles, en extensión territorial, son 5 aeropuertos de la Ciudad de México. Nada más con eso sería suficiente para entender la importancia que tuvo tomar esa decisión. Pero además estoy cada vez más convencido de que, entre otras ventajas, ese aeropuerto nos ayuda a orientar el crecimiento poblacional hacia el norte, donde hay tierras y agua de todo el Valle de México, es hacia allá, hacia Hidalgo, donde se tienen tierras y agua. Ya, lamentablemente, y se está atendiendo el problema, pero ya es más difícil el abasto de agua en el oriente de la Ciudad de México. Entonces fue muy acertado el tomar esa decisión. Ahora recordaba que cuando fui jefe de gobierno, yo ya sabía del aeropuerto militar de Santa Lucía, nada más que me quedaba callado, porque si decía algo, se nos iba a echar a perder el plan. Me quedé callado. Pero había la polémica cuando empezaron con el proyecto de Texcoco, con el negocio de Texcoco, que no para los de Texcoco, sino para los potentados corruptos, entre Tizayuca, Hidalgo y Texcoco. Entonces yo era jefe de gobierno y como sabía de lo del agua y de manera responsable, me manifesté Tizayuca en ese entonces, porque es una historia que tiene que ver con el desagüe de la Ciudad de México. En la época de Porfirio Díaz, con el contratista preferido del dictador, el inglés Pearson, se hizo el gran canal del desagüe hacia Hidalgo. Y luego el drenaje profundo hacia Hidalgo. Y todas esas aguas de más de un siglo fueron purificándose a lo largo de los años. La naturaleza hizo su trabajo y se crearon acuíferos con esa agua.
Entonces, desde que yo estaba de jefe de gobierno, se empezaron a hacer estudios, la UNAM hizo estudios, cuando la UNAM contribuía más al desarrollo y no estaba metida en la politiquería como ahora, nuestra alma mater, que se volvió muy conservadora. No los alumnos, no los maestros, sino los dirigentes. Casi todos los corruptos que se fueron del gobierno, se fueron para allá. Bueno, creo que para allá va Lorenzo Córdoba. Bueno, desde entonces habían estudios sobre el potencial de agua en Hidalgo. Vamos a ver lo que tú estás planteando, pero sí se está atendiendo. Se tiene acuerdos directos con la gente, con los vecinos y también con los presidentes municipales. Hay un comité de vecinos, incluso en Tultepec. Bueno, ¿de qué manera ellos pudieran saber más sobre el avance y lo que se tiene proyectado, presidente? Lo está viendo Jorge Nuño, de la Secretaría de Comunicaciones, el secretario, ¿sí? A ver si se busca la comunicación con eso. Sí, de acuerdo. ¿Y lo de Protección Federal? Lo de Protección Federal. Lo de Protección Federal. Miren, en los gobiernos anteriores creció muchísimo lo del servicio de policías privados. También muy alentado por el gobierno y con tintes de corrupción. Entonces se llegó al extremo de que la Secretaría de Gobernación contrataba policías privados. La Secretaría de Gobernación era la que dirigía la Policía Federal, pero ni siquiera se usaba la Policía Federal para cuidar las instalaciones de la Secretaría de Gobernación. Se contrataba personal particular, policía privada. Había policía privada de una empresa del Estado de México en todo el país. Entonces estamos buscando que la vigilancia de oficinas públicas esté a cargo de una policía de protección, de servicio que tiene la Secretaría de Seguridad Pública. Se llama la Policía de Protección Federal. Entonces ya se inició la constitución de esta policía para que el gobierno no tenga que contratar estos servicios, porque en efecto se van a necesitar vigilancias para los bancos, oficinas públicas, y se está llevando a cabo la sustitución y ya hay una autorización para contratar personal, formarlos, capacitarlos con ese propósito. ¿Cuántos se han contratado, presidente? ¿Hay algún dato? ¿Cuántos faltan? Están llevándose a cabo las contrataciones, no sé exactamente, mañana, hoy mismo, Rosicela puede informarnos, pero ese es el propósito, que no haya intermediarios y que el gobierno tenga su seguridad. En el caso del Banco del Bienestar, pues tenemos que garantizar la seguridad, aunque la gente es muy respetuosa. Son muy pocos los problemas que tenemos con el Banco del Bienestar. La gente cuida del Banco del Bienestar. Ayer estuve en Zacatecas, hay una situación de violencia delicada que estamos atendiendo, ahí vamos avanzando, y hablábamos de que la distribución de los fondos para los beneficiarios que tienen que ver con el Banco del Bienestar, no hay asaltos. O sea, porque es dinero del pueblo, es dinero de la gente. No hemos tenido muchos problemas de asaltos. Ya tenemos terminados como 2.300. En operación, 1.500 sucursales. Y a mediados de este año vamos a llegar a 2.750 sucursales. Va a ser el banco con más sucursales en todo el país. Actualmente Azteca tiene 1.900 sucursales. Es el que más tiene de los bancos comerciales. Nosotros ya tenemos operando 1.500 y en 2 meses rebasamos Azteca. Y en julio 2.700. Ayer estuve, les decía, en Zacatecas y son 62 sucursales. Zacatecas tiene 58 municipios. Imagínense, todos los municipios, un banco. Eso nunca había sucedido. Estuve también en Aguascalientes, que tiene, 16 sucursales y son 10 o 11 municipios. 11 municipios, 16 sucursales. Y sí se está organizando muy bien y va a haber vigilancia. ¿Se podría eso transparentar entonces, presidente, si no son militares los que van a estar en esa protección? Si no va a decir que se militariza el Banco del Bienestar. Sí, pero también puede ser. Podríamos hacerlo con la Guardia Nacional. Lo que pasa es que pues tenemos que dividirnos, ¿no? A lo que yo quiero trabajo. saber es que si se pudiera publicar el perfil, qué tipo de gente, sí. Aquí con la secretaria, como lo ha dicho usted. Sí, con Rosa Isela. Sí. Ahora que informemos, como lo hacemos cada 15 días. Si pudiera el perfil y todo eso. Sí. Y ya por último, presidente, preguntarle, usted, bueno, a propósito de la tabla que publicaba hace un momento sobre los sueldos, mire, tengo el dato, me puse a revisar algunas aprobaciones de nombramientos de comisionados. En el tema del INAI se le menciona como comisionados los cargos, son comisionados y no consejeros. Pero bueno, el caso es ese y tiene que tener que ver con la transparencia. Solo que me llamó la atención que, por ejemplo, en el caso de la aprobación de uno de ellos, de la semana pasada en el Senado, porque el Senado es el que se encarga, y que ganan más que usted, uno de ellos lo promueve directamente el senador Ricardo Monreal, que es el coordinador ahí. Y lo digo porque quien está quedando es Rafael, ahorita le doy el apellido, pues Alviso. Es padre
papá del asistente personal del senador. Y me llama la atención porque este tipo de cosas siempre, pues la transparencia, el tema de que lleguen realmente ciudadanos y no por un tema de influencia. Yo tengo el dato también que incluso de las evaluaciones no fue de los primeros. Usted aquí ha dicho, bueno, vamos a la evaluación, no los conozco, usted ha decidido así, y que vaya el ciudadano, haya sido funcionario o no, pues que tenga la calificación más alta. No es el caso. El caso es que yo tengo el dato que es de los peores calificados o evaluados. Sin embargo, le da para la aprobación a ser comisionado del INAI por 7 años, presidente. Entonces, ¿no es ¿Ya lo aprobaron? La semana pasada. Entonces, me parece que es un caso que no debería de ser porque va contra precisamente las políticas públicas que esperamos. Entonces, es un tema. El otro tema, por ejemplo, presidente, y con eso me concluyo y le pregunto. El otro tema, y eso fue una investigación del portal, sin embargo, que seguramente usted por ahí lo ha de haber visto, porque fue muy mediático. La publicación de libros del senador. 5 millones de pesos en esta legislación. Yo sé que es cuestión del Senado, me queda muy claro, presidente. El senador se le hizo la entrevista por parte de la reportera que es Daniela Barragán, y él respondió que son 5 millones. Literal, pues no es mucho, porque además hay 60 senadores o legisladores que se les publica. Entiendo muy bien que habrá algunos que son bastante académicos o buenos. ¿Hasta qué punto, presidente, este tipo de políticas se puede seguir sosteniendo? De que llega uno al Senado y pues que me publiquen la obra, pues que me publiquen 1 millón, 2 millones. Todo indica que a partir de esta investigación periodística, de quien acabo ya de mencionar, se regresa al banco, o la editorial regresa 1,5 millones. O sea, como ya se estaba haciendo la investigación, todo indica por los tiempos, pues que mejor regresa, porque cada libro estaba pagando el Senado 2,000 pesos. Entonces es una serie de cosas que pues la gente, la verdad es que ya es un tema de cuántos escritores, escritoras, periodistas quisieran publicar sus obras o sus cosas, y que pues es que soy senador, pues me aviento 5 millones de pesos, pues, y además voy a regalar los libros, pero pues es de mi autoría. Eso es ético, presidente, junto con lo otro. Y yo se lo pregunto. No, no puedo opinar ahí porque no quiero que se malinterpreten mis comentarios. Sí pienso que está pendiente una reforma que ya no me va a tocar a mí. Sí voy a dejar una lista, ¿no?, de las reformas pendientes. Y no me va a tocar a mí porque ya no tengo tiempo. Debo dedicarme de cuerpo y alma a concluir las obras, a consolidar los programas de bienestar, a dejar bien sentadas las bases para la transformación del país. Pero sí hacen falta otras reformas. Por ejemplo, es evidente que hace falta una reforma en el Poder Judicial, pero yo ya no puedo meterme en eso, porque actualmente es un bastión del conservadurismo corrupto, ese poder. Por eso lo defiende Krause y Cosío y todos ellos. Pero requiere una reforma. No estoy hablando de que todos son corruptos, pero está mal el Poder Judicial. Y tiene que hacerse de abajo hacia arriba, porque son jueces, magistrados, ministros, irse renovando, que los nuevos cargos sean ocupados por gente íntegra, con principios honestos, incorruptibles, verdaderos jueces, y que no dejen de tener como referente al pueblo, que no estén pensando nada más en el dinero ni en los potentados, sino que piensen en el pueblo, que piensen en la justicia, y que no sigan utilizando como excusa el que están mal integradas las agregaciones. Todos esos requisitos de tipo legal o legaloides, que lo que importa es la justicia, porque están obcecados, ¿no?, en decir, es que está mal presentada la denuncia. Pues si está mal presentada una denuncia, y si tú eres impartidor de justicia, decide que se corrija, que se pueda reponer el proceso cuando se trata de un asunto de fondo, que le vas a dar libertad a un presunto delincuente. ¿Por qué no te esperas? ¿Por qué ya agotaste toda tu investigación y llegaste a la conclusión de que no lo detuvieron en Chetumal, sino en Otompe Blanco, que es el municipio de Chetumal? Y ya con eso lo dejas en libertad. Entonces, hace falta la reforma ahí, a fondo, moralizar al Poder Judicial. Y lo mismo, otra reforma, es eliminar todos esos organismos que crearon en la época del saqueo y de la corrupción. Que el IFETEL, ¿cómo va a tenerse el IFETEL si se tiene la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, que era la que manejaba antes lo relacionado con las comunicaciones? ¿Por qué crear un órgano especial? Es que este órgano autónomo va a garantizar de que no haya monopolios. ¿Quién maneja ese órgano autónomo? Los monopolios. Se llaman agentes preponderantes, porque utilizaron toda una terminología, ¿no?, nueva durante el periodo neoliberal para crear todas estas instituciones fachadas. Entonces, la transparencia. ¿Qué no está? La Secretaría de la Función Pública. ¿Qué no existe? La Auditoría Superior de la Federación. ¿Qué no existe? La Subsecretaría Anticorrupción. La Fiscalía General. La otra dependencia, esta de la competencia, la COFESE. Ya les decía yo, termina la señora de la COFESE, pone el sueldo ahí, ¿no?, porque no es nada más ella. Es todo un aparato con oficinas, 206,000 pesos mensuales. Termina, y fíjense el descaro. Me manda a decir el presidente de Alfa, de Monterrey, que si no tengo inconveniente, porque la van a contratar. La señora, todo lo que hacíamos para fortalecer las empresas públicas, lo impugnaba. Y luego se va a trabajar a una empresa del sector privado. Bueno, pues se entiende el por qué actuaba de esa manera. Entonces, ¿qué no
Está establecido en la Constitución, el artículo 28, que están prohibidos los monopolios. ¿Y para qué es la Secretaría de Economía que existe del Ejecutivo? Y si nos vamos al sector energético, organismos para todo. No alcanzo a proponer. Y lo que hago es que si son 7 y faltan 3 y pueden funcionar con 4, pero en los tribunales administrativos, no una cosa excesiva de cargos de este tipo de consejeros. Son becas vitalicias. Es como el que estaba en el INE, estuvo 30 años y luego 14. Sí, no se quería ir y hasta lloraban por él, o sea, puro cuento. Entonces, si esas reformas se requieren llevar a cabo, bueno, les digo, si son 7 y hay 4, bueno, pues que trabajen 4, porque nos ahorramos el sueldo de 3. Si no hacen nada, no hacen nada. Esos nada más de lunes a viernes, van en la mañana un rato, a lo mejor en la tarde, si no, corrido y a cobrar. Entonces, ¿por qué crearon todo ese andamiaje? Porque era parte del encubrimiento. Era el famoso maiceo de Porfirio Díaz, en su versión moderna. Si había oposición, había que repartir maíz con gorgojo. Decía Porfirio, ese gallo quiere maíz. Y maiceaban al gallo y ya dejaba de cantar el gallo. Pues eso es lo mismo, maicear, a todos. Por eso el presupuesto se quedaba en el mismo gobierno. El gobierno estaba ensimismado. Porque como el propósito del gobierno no era ayudar al pueblo, y menos ayudar a los pobres, sino era facilitar el traslado, la transferencia de bienes de la nación y del pueblo a particulares. Esa era su función básica, facilitar el saqueo. Entonces tenía que cooptar, comprar a todos. Por eso esto. Y crearon todos estos aparatos, además autónomos, para que tengan más fuerza y más capacidad de decisión que el presidente. Yo no puedo tomar la decisión, por ejemplo, de que haya una red de telefonía en el mismo gobierno. Cuando creamos el Banco del Bienestar, no saben lo que nos costó. Tuvimos que enfrentar oposición del Banco de México, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, hasta de los mismos funcionarios de Hacienda, tecnócratas. Porque ¿cómo vamos a tener nosotros un banco si ya los bancos pertenecen todos al sector privado? Entonces, sí hacen falta algunas reformas, pero ahí se las dejamos de tarea a los que van a sustituirnos, porque sí, tiene que continuar la transformación, tiene que continuar el proceso de limpia de estos excesos. Avanzamos mucho. El quitar las pensiones a los presidentes, el desaparecer el Estado Mayor Presidencial, nada más que eso no se internaliza. Pero eran 8,000 elementos para cuidar al presidente. Imaginan el gasto, porque además del sueldo tenían prestaciones adicionales. Una élite que venía de tiempo atrás, con mucha fuerza y también metidos hasta en actos de represión. Hay constancia que los que empiezan con la represión en Tlatelolco fueron miembros del Estado Mayor Presidencial. Entonces, sí se ha avanzado. El que ya no haya atención médica privada, la caja de ahorro que se suspendió, aunque algunos se ampararon. Nada más en esas dos partidas, caja de ahorro especial para funcionarios y servicio médico particular, nos ahorramos como 15,000 millones de pesos. Bueno, lo de la publicidad, ¿cuánto nos hemos ahorrado? Tú hablas de un libro, yo te digo, no estoy justificando nada, ¿no? Nada más recordando que le compraban cada mes 10,000 revistas a Krause y 10,000 revistas a Aguilar Camín, el gobierno. Y yo creo que ni siquiera las hacían, pero sí las facturaban. O no las hacían completas. Por eso están tan enojados, ¿no?, como nosotros. Pero hay que seguir limpiando, hay que seguir adelante. Vamos a investigar, sí. Pero, ¿no se publicó ya? Lo voy a ver, ¿cómo está? Buenos días, presidente. Leobardo Hernández, de Portal Diario del Estado de México. Yo traigo un tema precisamente ambiental y es para darle seguimiento a una denuncia que expusimos el pasado 10 de octubre acerca de la tala clandestina en los bienes comunales de San Juan Atzingo, donde a raíz de esta denuncia la secretaria María Luisa Gómez se puso en contacto esa misma noche conmigo y con los comuneros de esta localidad. Sin embargo, no los ha atendido directamente ella, sino el jefe de oficina. No obstante, a raíz de eso se han hecho diferentes mesas de trabajo junto con los comuneros para llevar a cabo pues distintas estrategias para el combate a esta situación. Sin embargo, no ha habido resultados contundentes. Para hacer esto, para continuar con esto, quiero hacer un pequeño contexto solo del año pasado. Los comuneros me comentan que de enero a agosto hubo un destacamento de la Guardia Nacional asentado en la comunidad de Santa Marta, que ellos estaban pagando el hospedaje en ese hotel. En ese lapso no hubo tantos incidentes de tala clandestina. Sin embargo, cuando la Guardia Nacional se movió del lugar, resultó que de los 8 aserraderos que tenían detectados en diciembre de 2021, para diciembre de 2022 ya eran 16 aserraderos clandestinos. Ahora, igual hacer una relatoría de todas las mesas de trabajo sería pues muy laborioso, pero en la última, que fue el 27 de enero de este año, resulta que las autoridades de Profepa, Semarnat y Gobernación y Guardia Nacional lo que hicieron fue darles una especie de curso de capacitación para que ellos fueran los que consignaran a los taladores que se encontraran pues haciendo esta actividad ilícita. En este sentido, me comentan que pues eso obviamente pone en riesgo sus vidas y su integridad, pues ellos están armados y en realidad no tienen cómo consignarlos de una manera pues efectiva con las autoridades responsables. Ahora, otra situación es que
bueno, ellos están amenazados de muerte por parte de los taladores, básicamente toda la autoridad de los bienes comunales. Ellos tienen un problema también por la ingobernabilidad que vive el municipio de Ocuilán, que es donde actualmente pertenece la comunidad. Bueno, hace una semana sentenciaron a quien era el presidente municipal electo a 75 años de cárcel por secuestro, y ahora pues sigue habiendo como una especie de lucha por el poder del municipio entre los regidores que habitan. Entonces ellos prácticamente están desatendidos por parte del municipio, por parte del estado, y ahora nos comenta que también por parte de las autoridades federales. En este aspecto también me dijeron que en 2 ocasiones, bueno, más bien el ingeniero Antonio Cabrera, titular de la oficina de Semarnat del Estado de México, les comentó que en 2 ocasiones la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, ha suspendido el acompañamiento a las autoridades de Profepa para pues hacer los operativos correspondientes. Sin embargo, también me comentan que el pasado lunes los aserraderos clandestinos fueron pues levantados por los propios propietarios, vaya la redundancia, y esto porque con anterioridad les habían avisado que iba a haber un operativo, lo que significa que se ha estado filtrando información por parte de las autoridades de Semarnat, que es lo que acusan con esto. A su vez, los habitantes de estas localidades han dado seguimiento a algunos cargamentos de los aserraderos clandestinos que tienen ubicados, les dan seguimiento, los documentan, los siguen para denunciarlos precisamente con las autoridades de Profepa o Guardia Nacional. Sin embargo, en las ocasiones en que han sido detenidos estos cargamentos, que son en general polines y productos de la manera que procesan ahí, pues resulta que tienen papeles legales, ¿no? Papeles oficiales. Entonces, bueno, pero sin embargo no corresponden, por ejemplo, a las direcciones que están ahí, ¿no? Son como pues, o prestadas o plagiadas, ¿no? Vaya uno a saber. Y bueno, eso es en síntesis lo que está denunciando esta comunidad. Entonces, a través de esto, la pregunta sería, ¿cómo es posible que se pueda filtrar información desde las autoridades para que los aserraderos pues se levanten en cuanto se enteran? 2, también las autoridades de la Profepa en algunas ocasiones les han comentado a los pobladores que ellos no tienen los recursos para dar pues para dar atención a estos actos ilícitos, ¿no? Que no pueden por ejemplo acudir a los aserraderos a hacer operativos por falta de recursos o de acompañamiento de las autoridades como la Guardia Nacional o bien la Sedena. Entonces ahí parece que hay una falta o de coordinación o de voluntad política para resolver esta situación. Otra cosa que les comentan es que no tienen bueno, esto ya es como un asunto de tirarle la bolita también, porque las autoridades de Propaem lo que les dicen es que ellos no tienen un convenio de trabajo conjunto con autoridades federales para que se haga pues una estrategia integral, ¿no? Entonces ahí pues uno se quitan la responsabilidad y van pues echándose las culpas. Entonces en este sentido existe una forma de colaboración efectiva para que entre las autoridades como la Guardia Nacional, la Sedena y la Profepa para que pues se atienda esta situación. 2, hay falta de recursos para atender estos ilícitos de tala clandestina, pues si bien en el sureste, como ya lo han expuesto, pues hay un esfuerzo muy importante para mantener las áreas naturales, pareciera que las áreas naturales que se están deforestando en otros lugares del país, en este caso el Gran Bosque de Agua, ¿no? Que además abastece pues a una gran parte del Valle de México por el agua que se genera en este ecosistema, pues quedan como en el olvido, ¿no? Entonces, ¿qué se está haciendo para hacer una estrategia conjunta y se pueda tener una resolución efectiva para este problema? Que no solo, aquí también tengo pues un escrito con una relatoría que está dirigido pues a la maestra María Luisa Albores, a usted, al fiscal Gertz Manero y pues a Gobernación, ¿no? Al licenciado Adán Augusto. Esta relatoría tiene hechos desde 1998, ¿no? Que pues sería aquí pues perder mucho tiempo en dar todo este contexto, pero pues en general, en síntesis, es lo que hay hasta el momento. Y pues ellos, como les digo, están pues teniendo una grave situación. También les dijeron que, por ejemplo, las denuncias a la Profepa de este sentido no pueden ser anónimas, lo que también pues les pone el dedo para arriesgar su integridad, pues. Y finalmente pues hay varias denuncias que ya se han hecho desde 2019 y mucho antes, ¿no? Pero pues estamos hablando ya del gobierno de la Cuarta Transformación, que es pues lo que ahora corresponde, y pues que no se han atendido pues efectivamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, esas serían las preguntas. ¿Qué se puede hacer para resolver este problema con mayor diligencia? Hay falta de recursos, falta de voluntad, y pues si puede haber también un informe acerca de ya sea de la Sedena, Guardia Nacional o Semarnat, de los operativos que se han implementado para hacer pues sobre todo en combate a la devastación forestal, ¿no? Esa sería, en síntesis, la cuestión que traemos. Muy bien, mira, ahora que está María Luisa, terminando, platiquen, se tiene que dar una respuesta. Sí existen operativos para combatir la tala clandestina, sí participa la Guardia Nacional, no se debe de pedir recursos a las comunidades porque hay presupuesto suficiente de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Medio Ambiente. Platiquen sobre esto, que se dé un informe de lo que están haciendo y que ayude la Guardia Nacional, que se hable con el comandante de la Guardia Nacional, para que en este caso, en específico, se atienda. Eso es lo que podemos decirte. Y como vas a estar viniendo, es un caso parecido, ¿sí? Que se le dé seguimiento al caso, al asunto. Adelante.
Buenos días, presidente. Pedro Domínguez, de Milenio. Preguntarle, hoy publicamos que en Veracruz al menos 800 personas permanecen detenidas por el delito de ultrajes a la autoridad, aun cuando hace un año la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional e invalidó este delito, presidente. Por tanto, permanecen en la cárcel estas 800 personas al reclasificarles el mismo delito contra las instituciones de seguridad pública, es decir, lo cambiaron. Pedirle su opinión al respecto y preguntar si se puede hacer algo, ya que organizaciones y los defensores de estas 800 personas señalan que es un movimiento que se está haciendo desde el Ejecutivo estatal, desde el gobierno estatal, para detener a rivales políticos o a personas incómodas para el gobierno. Preguntarle su opinión sobre este tema primero, presidente. Bueno, pues que no debe de haber nada que limite la libertad. Y todos esos supuestos delitos que tienen que ver con insultos a la autoridad deben de eliminarse. Ya nosotros estamos hoy o mañana por publicar una modificación a la Constitución o para enviar una iniciativa de modificación a la Constitución, a la ley, sobre el artículo 33, porque antes el que se consideraba extranjero pernicioso, porque hacía un cuestionamiento al gobierno, se le deportaba. Eso lo vamos a quitar. Y ese artículo viene, yo creo, sin duda de la Constitución de 1856, pero puede ser que esté también desde la primera Constitución Federal, la de 1824. Entonces, se elimina ese artículo. Y lo otro, ya también se suspendió, lo de injurias al presidente. Ahora se dan gusto insultándome, pero no hay ningún problema por eso. Hay libertad. Y en el caso de Veracruz hay que ver de qué se trata, porque en Veracruz hay un buen gobernador, Cuitlahua García. Por primera vez en años, por no decir en décadas, un gobernador honesto. Y entonces, pues lo acosan mucho los corruptos. Entonces, a eso, sí, sin duda. Sin duda, porque los conozco bien a los corruptos de Veracruz, que son mis paisanos. Muy bien, presidente, en otro tema, retomando el comunicado que hizo ayer la ministra presidenta Norma Piña, preguntarle justamente cómo lee usted este llamado que hace la presidenta de la Corte a los jueces a ser guardianes de la Constitución y les dice que deben actuar con prudencia, pero no con cobardía. También les hace a los jueces un llamado a la unidad. Preguntarle, ¿usted cómo analiza este comunicado de la presidenta de la Corte? Si le parece suficiente este llamado que hace a los jueces de respetar la Constitución, tomando en cuenta las declaraciones que usted ha hecho a lo largo de estas 2 semanas principalmente, y si usted en algún momento lo tomaría como una respuesta justamente a estos señalamientos. No conozco el comunicado, pero ella está en absoluta libertad de hacerlo. Mi punto de vista es que la recomendación a los jueces tiene que ser el que se respete la Constitución, pero de manera auténtica, no al estilo porfirista, de que se respetaba la Constitución en la forma y se violaba en el fondo. Y la recomendación a los jueces es que actúen con honestidad, que impartan justicia. Y aunque no estén de acuerdo conmigo la mayoría de los abogados, sostengo que cuando se tiene que optar entre derecho y justicia, hay que decidir por la justicia. Por eso se llama Suprema Corte de Justicia, no se llama Suprema Corte del Derecho. Pero eso también es un asunto que está muy internalizado en el proceder de jueces y de otras autoridades del Poder Judicial. Y se usa como excusa para tratar de justificar actos de corrupción, como el liberar a presuntos delincuentes, como descongelar cuentas, como sucedió en el caso de la esposa de García Luna, etcétera, 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 etcétera. Entonces, claro que son autónomos, pero nosotros todos somos servidores públicos, siervos de la nación, y nosotros tenemos un amo, que es el pueblo. Entonces, no somos omnímodos, no somos todopoderosos. Tenemos que rendir cuentas al pueblo nos debemos, al pueblo tenemos que servir, y yo espero que mejore el Poder Judicial, lo deseo. Entonces, ¿usted cree que no se está cumpliendo con la Constitución de manera auténtica, como lo acaba de mencionar? No, en algunos casos no. A lo mejor con la letra, pero no con el espíritu. Ya lo he dicho muchas veces. La prueba más contundente de que el Poder Judicial estaba sometido al poder económico y político que mandaba en México fueron todas las reformas que se hicieron a la Constitución en el Poder Legislativo, pero ratificadas en el Poder Judicial. Nada más voy a poner un ejemplo. Uno. Y a ver que me digan si no es cierto. Se pusieron de acuerdo los del Poder Judicial, los ministros, cuando la reforma energética, por instrucciones de arriba, de acuerdo a la Constitución, se tiene el derecho a solicitar una consulta cuando se trata de asuntos de interés general. Se pide un número determinado de firmas para llevar a cabo la consulta. Cumplimos, presentamos más de 3 millones de firmas. Yo tuve información desde antes que ya estaban puestos de acuerdo para rechazar nuestra petición de consulta, para preguntarle a la gente si querían que se privatizara el petróleo o no. Envié, ahí debe estar publicada una carta a los ministros antes de que decidieran. Cumplimos todos los requisitos. ¿Y qué resolvieron? Los ministros, que no procedía la petición de consulta. Y son otros, pero no ha cambiado ese proceso. Entonces, sí, se requieren ahí cambios. Y no es pleito, es que la vida pública tiene que ser cada vez más pública. Hace unos días comentaba yo, antes el Poder Judicial actuaba en la clandestinidad, en el anonimato. Nadie sabía nada de las resoluciones de los jueces, de los ministros, nada.
Bueno, hace unos días hicimos aquí una pregunta, si conocían los nombres de los ministros, y creo que de todos ustedes, como 2 o 3 nada más, sabían de los nombres de los ministros. Imagínense el resto de la población. Ahora no. Todo esto ayuda mucho, pues, para saber qué es el Poder Ejecutivo, qué es el Poder Legislativo, qué es el Poder Judicial, si existe división, equilibrio entre los poderes, si hay realmente independencia, autonomía de los poderes, porque antes no había. Ahora, la presidenta del tribunal o de la Suprema Corte de Justicia puede quedarse sentada si llega el presidente protestando, pero antes no. Pero de inmediato, sí, señor presidente, lo que usted diga, señor presidente. ¿Qué horas son las que usted quiera que sean, señor presidente? Ahora hay libertades que no había. Antes el poder de los poderes era el Ejecutivo, era el presidente. Ahora hay un auténtico Estado de Derecho. No es un Estado de chueco y no queremos que sea un Estado de cohecho. Entonces por eso es. Pero no debemos de verlo como una situación de inestabilidad, ¿no? De falta de gobernabilidad. No, si fuese así, no estaría el peso tan fuerte como está ahora. ¿Se acuerdan lo que decía Loret de Mola y Chumel, el economista? Que no se vaya a enojar, ¿eh? Dice, compren dólares. A ver, ponle ahí, le decía Chumel. Y además es una de cal por muchas de arena. También los entiendo porque no tendrían publicidad si no nos atacan a nosotros, al presidente. Ya somos una fuente de financiamiento para algunos medios y periodistas. Imagínense un articulista que no ataca al presidente. Puede ser que le den de baja en su periódico. No, ¿qué vas a estar hablando? ¿De la cultura olmeca o de la historia de México? Si no golpeas al presidente, pues no te vamos a ayudar. ¿Qué es eso? Cuando renunció Ursúa. 2 palabras, compren dólares. ¿Y quién va a pagar ahora las indemnizaciones? ¿A los que compraron dólares? Compren dólares. Y cuando lo del aeropuerto, me consta porque lo escuché. En la radio iba yo hacia Tlalpan, a donde iba a votar, cuando la consulta, y escuché a Loret de Mola. También hay que comprar dolaritos, porque se va a ir a 25, creo, decir, el dólar. ¿Por qué no pones cómo está ahora? O la gráfica. Esto es para que devolverles un poco, ¿no? Porque todo el día están ataca y ataca y ataca. Pero no importa mucho que haya esos ataques. Lo importante es que haya debate, porque eso es la democracia. ¿Cómo está? 18. Ayer, el viernes, bajó de 18. 17.98. Entonces vamos bien y vamos a continuar. Y el día 18 nos vemos. Les invito al Zócalo, a todos. Y después, a lo mejor, si los adversarios conservadores, ¿no? Convocan, pues vamos a seguir haciendo nuestras manifestaciones. El día 1 de mayo, Día del Trabajo, ellos no asisten porque están en contra, ¿no? El 15 tampoco, Día del Maestro, están en contra de la educación pública. Nosotros sí estamos a favor de la educación pública. Entonces vamos a seguir haciendo nuestras manifestaciones. Es importante llevar a la calle, a la plaza pública, estos temas. Muy bien, vámonos a desayunar. Sí, se está viendo ya. Este asunto fue en Matamoros. Quiere una recompensa de $50,000 por cada uno. Sí, pero ya se está atendiendo. Ya, yo creo que se va a resolver. Eso espero, pues. Deseo. ¿Un grupo armado? Sí, son personas de Estados Unidos que la información que tenemos cruzaron la frontera para comprar medicamentos en México y hubo una confrontación de grupos y fueron ellos detenidos. Eso es la información que tenemos. Sí, todo el gobierno está ahí trabajando. Porque hay momentos fuertes, ¿no? En Tamaulipas, como Laredo, Matamoros también. ¿Qué mensaje le manda el gobernador a México respecto al tema de seguridad? El gobernador está trabajando en eso. Tenemos comunicación constante con él. Ayer todo el día. ¿FBI? Está trabajando fundamentalmente con la secretaria de Seguridad Pública, con Rosa Isela. Tienen comunicación. Yo espero que más tarde ya se dé una información más amplia sobre esto. Muy bien, muchas gracias.